escucha, Wilmer? El- ¿Me escucha ahí? bueno, profe, el internet está malo, Vaya, esto es una vaina. Sí, Ahora sí, ok. Hablamos de las características. Te iba diciendo que los cursores en base de datos se utilizan como organizadores, como los que se encargan de organizar la información y así. ok. Soporte de cursores complejos, permite actualización en lotes o batch. Soporta consultas síncronas, asíncronas y conducidas por eventos. Manejo de múltiples conjuntos de registros, desde una simple consulta. Excelente manejo de errores. Recomendaciones de uso. Deberíamos usar RDO en las siguientes situaciones. Si no queremos usar funciones APIs para acceder a orígenes de ODBC, para acceder a otros orígenes de datos que no sean ODBC. No Ok. cambia esto. Aquí tenemos Amazon Relational Database Service, RDC, RDS que diga. Ah, le llegó la luz a Pedro ya. Pedro, bien, ya escucha, está ahí nítido. ¿Fue porque llegó la luz ya? Sí, eso. Bueno, el método de acceso de Amazon Relational Database Service o RDS con Amazon Relational Database Service es sencillo de configurar y utilizar y escalar una base de datos relacional en la nube. El servicio suministra capacidad rentable y escalable al mismo tiempo que automatiza las arduas tareas administrativas como el aprovisionamiento del hardware, las configuraciones de base de datos, la implementación de parches y la creación de copias de seguridad. Lo libera de esta tarea para que pueda concentrarse en sus aplicaciones y darle rendimiento rápido, la alta disponibilidad, la seguridad y la compatibilidad que necesitan. Este tipo de servicio últimamente ha venido creciendo mucho y grandes empresas están utilizando los servicios de Amazon por la versatilidad, la rapidez y la seguridad que está ofreciendo. Muchas empresas que ya están optando por eso. Sobre todo, tú no tienes que invertir en hardware. Ok. Amazon RDS está disponible para varios tipos de instancias de base de datos, optimizada para memoria, rendimiento u operaciones de entrada y salida, y le proporciona 6 motores de base de datos conocidos, entre los que elegir incluir Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database, SQL Server, y puede usar Amazon Web Service, Database Migration Service. ¿Qué pasa? La gente de Amazon son unas bestias, ya sea fuerte, Ajá. porque cuando tú contratas los servicios de ellos, tú puedes tener cualquier tipo de esa base de datos, mira, sin ningún problema. Sin ningún problema. Puedes Sí. elegir el que tú quieres y puedes migrar de uno a otro o replicar, como dice ahí, su base de datos existente en Amazon RDS con facilidad. Son servicios y servidores que ofrece Amazon. Sí, ya ustedes saben a la hora de Es implementar grande una esa base de datos. compañía. Sí, sí. Aquí tenemos beneficios. Administración sencilla, muy escalable, disponibilidad y durabilidad, rapidez, seguridad, asequibilidad. Me perdí, se me fue el cosito. ¿Eh? Okay. Cuando hablamos de administración sencilla, ¿a qué nos referimos, Will? Dale ahí. Amazon RDS facilita la tarea de convertir la concepción de su proyecto en una implementación real. Puede utilizar la consola de administración de AWS, la interfaz de línea de comandos de AWS RDS
o sencillas llamadas API para obtener acceso a las capacidades de una base de datos relacional lista para la producción en cuestión de minutos. No es necesario aprovisionar infraestructura ni instalar o mantener software de base de datos. ¿Sabes lo que significa eso? Que tú no tienes que comprar un servidor físico. Tú no necesitas una gente que te le dé mantenimiento a nada de eso, porque Amazon se encarga de eso. El señor Reden, ¿qué dice el señor Reden? La que dice muy escalable, déjame eso. ¿Cómo es? La que dice muy escalable. Yo la leo entonces. Ah, Ok. la otra, Pedro, tú la lees. Muy escalable. Ya. Sí. Puede escalar los recursos informáticos y de almacenamiento de su base de datos con tan solo unos clics o una llamada a la API, a menudo sin generar tiempo de inactividad. Diversos tipos de motores de Amazon RDS le permite lanzar una o más réplicas de lectura para eliminar el tráfico de lectura a la instancia de base de datos principal. Ustedes sabían que con ese tipo de servicios se evitan muchas cosas. Se puede tener más de una base de datos, puede estar guardando información en 3, 4 bases de datos diferentes. Y dependiendo para la necesidad, usted puede activar una o desactivarla. Pedro, disponibilidad. Amazon RS se ejecuta en la misma infraestructura de alta fiabilidad que utiliza el resto de los productos de Amazon del servidor web de Amazon. Cuando se aprovisiona una instancia de la base de datos así. Amazon RS replica los datos de forma sincrónica a una instancia en espera de una zona de disponibilidad. AZ diferente. Amazon RS. ¿Cómo así? Dispone de muchas otras características que mejoran la fiabilidad de bases de datos de producción críticas, incluidas las copias de seguridad automatizadas, las instantáneas de base de datos y la sustitución automática de OT. O sea, cuando habla de seguridad automática. ¿Qué significa AZ? AZ, supongo que debe ser Amazon, diferente de Amazon RDS, pero AZ, no tengo la idea clara de qué significa, porque en ningún lado dice nada ahí de eso. Aquí dice multi AZ. Vamos a buscarlo ahora mismo. No vamos a quedar con esa duda. Oh. Y al otro día. Bueno, acá, pero yo le voy a buscar a esto. Eso es el AZ. Joder. En el diccionario no hay nada que diga de que es ese. Pero se supone que Amazon. Eso es Multi Amazon. una Seguramente, porque en una Google no hay nada.
Ey, ¿me escuchan? Esto fue. Hello, muchachones, díganme. O novela. Me cuida contigo. Oigan. El internet está malo, profe. Yo creo que esto va a haber que terminarlo antes de tiempo. Trabajando. Ey, Ya, profe. yo- Ey. Aquí dice que eso que multi AZ se usa para crear automáticamente instancias de base de datos y otras instancias de reversa. Eso es lo que dice. Dime Aquí ahora, no me Pedro. aparece para cómo se. Repítelo, Pedro, otra vez. Qué bueno que te jugo. Y bueno, que desde allá usted. Oigan el otro comiendo, oiga, profe. Acepta, Pedro. Que significado. multi AZ se utiliza. ¿Dónde está? Multiseta. Me perdí. Multi-AZ. Está más para arriba, véala ahí arriba. En azul. No, no es eso. ¿Y cuál es? Se utiliza para crear automáticamente instancias de base de datos múltiples, la principal, Ok, y una instancia de reversa. La multi-AZ, no es. ok. Ajá, para eso que se usa. Cuando hablamos de rapidez, decimos que Amazon RDS es compatible con las aplicaciones de base de datos más exigentes. Puede elegir entre dos opciones de almacenamiento de respaldo, SSD, que ya ustedes saben que eso es disco duro, una optimizada para aplicaciones OLTP de alto rendimiento y otra para uso general rentable. Además, Amazon Aurora ofrece un rendimiento equivalente a de las bases de datos comerciales a una décima de su parte a una décima de parte de su costo. O sea, mucho más barato. Seguridad. Amazon RDS simplifica el control de acceso de red a su base de datos. Amazon RDS también le permite ejecutar las instancias de base de datos de Amazon Virtual Private Cloud. Ya ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad que sí? Que es ¿Cómo? americano. Amazon Virtual. Private Cloud. Ya. Una sala privada, no es. Una nube privada. Exactamente, una nube virtual privada de Amazon. Ajá. ¿No te estoy hablando que están aprendiendo? A donde se pueden guardar los documentos y todo. No, se me fue por otro lado usted ahí. Lo que voy No, o sea, se puede almacenar, claro que se puede almacenar ahí. eso es lo que yo quiero decir. Ok. Con lo que puede aislar las instancias de base de datos y conectarse a una infraestructura TI existente mediante VPN. ¿Saben lo que es VPN? Claro que saben lo que es VPN. VPN, a mí me olvidó. VPN. Que es Virtual Private VPN. Network. La V no ¿Cómo me fue? acuerdo bien. VPN se Yo descargué un VPN para ver un video en YouTube que no se me podía ver. ¿Por qué no Un se podía ver? VPN. ¿Por qué no se podía ver? Hablemos de VPN. Porque Eso es lo que... en mi país estaba bloqueado y entonces yo puse el VPN y puse que era lo de Estados Unidos. Entonces ya tú sabes lo que significa un VPN. Es una Yo forma... no sé cómo es ubicación. No, con el VPN lo que tú tienes una manera segura de tú conectarte a una red donde, Ok. donde tu IP se oculta y otro tercero o segundo no tiene acceso a ella y no pueden saber de qué lugar te estás conectado. Ahora tú también puedes elegir que es de Estados Unidos, pero hay otros VPN que te van cambiando de Estados Unidos, España, Ajá, el Colombia, mío es así porque parece que el VPN como calcula el tiempo, que dura como para saber, no sé. para Y entonces la cambia. dirección IP y cambia. Con IPC, cifrada estándar del sector. Diversos tipos de motores de Amazon RDS proporcionan cifrado de datos en reposo y en tránsito. En reposo es cuando están almacenados y en tránsito cuando se están transfiriendo. Asequibilidad.
baratamente tarifas muy bajas y únicamente por los recursos que realmente utilice. Además, se beneficiará de la opción de precios bajos, demanda, sin inversiones iniciales ni compromiso a largo plazo, o incluso tarifas por hora más bajas a través de nuestra opción de precios de instancia reservada. Ya, eso es cotorra de ello ahí. Aquí tenemos. El acceso a los datos se puede realizar mediante distintas tecnologías web, entre las que se destacan. O sea, eso es para acceder a la base de datos mediante tecnología web. Dígame. Aló. Diga. Aló. Diga, profe. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ah, te lo llamo. Ajá. ¿A cuál de todos? Miguelo. Chepe. Y yo no tengo hermano que se llamen Chepe. No. Carpintero, ¿y cuál es ese? ¿Cuál es ese? Yo creo que quizás te has confundido con el nombre, porque yo no tengo hermano que sean carpinteros, ¿no? Ok. Muchachos, ¿todo bien ahí? Sí. Me llamaron y que preguntándome por Chepe, de que un Chepe, yo no conozco a Chepe. Vamos a ver. Aquí tenemos CGI, Common Gateway Interface o interfaz de pasarela común. Eso es un enlace de ejemplo ahí. Es la especificación de un protocolo que permite al servidor web HTTP o HTTP comunicarse con programas o scripts externos. Los programas CGI trabajan con el servidor web y pueden implementarse utilizando diferentes lenguajes de programación, like o as, COBOL, C, Perl, etcétera, o etcétera. Dice, Okay. para que el usuario recupere un documento dinámico HTML o HTML a través del CGI, generalmente se sigue la siguiente secuencia básica. El usuario cumplimenta o llena o completa los campos de un formulario HTML y pulsa el botón de envío. Antes de proceder al mismo, el navegador determina el método HTTP para el envío, identifica los campos del formulario, construye el conjunto de datos como pares, nombre de control, valor asociado, decodifica el conjunto de datos y decodifica el conjunto de datos. El navegador realiza una solicitud HTTP al servidor web enviando el conjunto de datos del formulario para que sea procesado por el programa especificado en el atributo del formulario Action. Estas son ideas de cómo hacer, de cómo ese proceso en web o HTML. El servidor y a partir de ella determina qué se le está pidiendo la activación de un programa CGI. Se lanza un nuevo proceso CGI que recibe la información necesaria para su ejecución. El programa CGI se ejecuta procesando la información y devolviendo el resultado del servidor web. El servidor recibe el resultado del proceso CGI y prepara un HTTP válido, anexando alguna cabecera que se le envía al cliente. El navegador muestra el resultado recibido que contendrá la información dependiendo de lo que el usuario introduzca en su HTML. Esto es el proceso de cómo un formulario se comunica o una aplicación web se comunica con el servidor para enviar los datos que usted introduce.
En ASP, bueno, en ASP, Microsoft ha desarrollado sus propias aplicaciones y servidores. Las primeras soluciones se basaban en el servidor web IES, Internet Information Server, el lenguaje de SCRI ASP, Active Server Page, y la tecnología de objetos distribuidos COM o Component Object Model. ASP proporciona acceso a datos apoyándose en los objetos ADO o ActiveX, Data Object y ODBC. El uso de la interfaz ODBC le permite a ASP trabajar sobre cualquier sistema gestor de base de datos que proporcione un controlador o driver MySQL, SQL Server, Oracle o Informix, etc. ¿Usted se acuerda que estábamos hablando de días que no estábamos seguros si con ASP se podía programar para otra base de datos? Y mírenlo aquí, estamos claros. Se puede manejar con ASP otra base de datos. Siempre y cuando teniendo un controlador para esos gestores de base de datos. Ok. Los objetos ADO, basados en la tecnología COM, Component Object Model, ofrecen métodos que encapsulan el acceso a datos para su utilización en páginas ASP, Connection Record Set, Command, etc. Se puede utilizar ASP sobre un LLS, Internet Information Server, que ejecutándose en un Windows NT. Server 4.0 se necesita dar de alta a un DSN o un Data Source Name que asocia el sistema gestor de base de datos MySQL con el nombre o el nombre de la fuente de datos y un driver ODBC. Muchachones, hoy nos vamos a seguir más para allá porque ya yo le he quitado tiempo. No es culpa de ustedes, es culpa del internet. Esto se salió como 4 veces y ya estamos pasados de tiempo que siempre lo hacemos, pero vamos a terminar por lo menos esta diapositiva, que está más, y lo vamos a dejar para la próxima después que Dale terminemos. para allá, profe, hasta que se acabe el tiempo. ¿Eh? ¿O sigo hasta que se acabe el tiempo? Ok, entonces. .NET. .NET es la última aplicación desarrollada por Microsoft. No, pero ayuden ustedes. .NET. Es la aplicación desarrollada por Microsoft e incluye ASP+, C Sharp, mientras deja de lado las anteriores inversiones de Microsoft en Java y programas relacionados como Microsoft Visual, J++. Todas estas soluciones se basan en estándares propietarios, aunque en la plataforma .NET se incluye soporte a SOAP. Ok, Pedro, el siguiente. JSP, el acceso a base de datos desde JSP, Java Server, no sé lo que dice ahí. Java Al igual Server que desde Silver se apoya en la tecnología JDBC de Java. Para ello se precisa un controlador o driver que proporcione el acceso a la base de datos subyacente. MySQL JSP es un lenguaje muy potente de código abierto que permite crear de manera fácil aplicaciones web. J2EE, Java 2, así mismo, Java 2 es una tecnología de las más utilizadas. Enterprise Edition. A veces se utiliza el término servidores de aplicaciones Java para referirse a aquellos servidores de aplicaciones que implementan de forma adecuada las soluciones propuestas por
Java 2EE. Es una especificación que propone un estándar para servidores de aplicaciones. Define diferentes tecnologías e indica cómo deben trabajar juntos. Señora Denise, está por ahí. PHP. PHP o Hypertext Preprocessor ofrece interfaces propias de acceso y multitud de fuentes de datos, BB, DDS, MySQL, MSQL, Oracle 8, etc. Servidores de directorio, LDAP, texto en XML, etc. Todas ellas están documentadas en la página web de PHP. ODBC, Open Database Connectivity. Eso es lo que significa ODBC. ODBC significa Conectividad abierta de base de datos. exactamente. Con una conexión abierta a base de datos, vamos a decir. Esta tecnología proporciona una interfaz común para tener acceso a base de datos SQL heterogénea. ODBC está basado en SQL, Structured Query Language, como un estándar para tener acceso a datos. ODBC permite, gracias. Se está frizando, profe. Profe, no se entiende. Bueno, lo repito otra vez entonces. No se entendía. Siga ya. Ok. Decíamos que Open Database Connectivity es una tecnología proporcionada. Esta tecnología proporciona una interfaz común para tener acceso a bases de datos SQL heterogéneas. ODBC está basado en SQL, que es Structured Query Language, como un estándar para tener acceso a datos. ODBC permite la conexión fácil desde varios lenguajes de programación y se utiliza mucho en entornos o en el entorno Windows. Sobre ODBD, Microsoft ha construido sus extensiones como son OLEDB y ADO. Los OCDBD se pueden clasificar en tres categorías, que son los ODBCs, que permiten la realización de consultas y actualizaciones, los ODBCs, que mediante ellos se pueden llegar a la creación de tablas en la base de datos, los mismos. Los DBCs propios de los DBMS, los cuales se pueden llegar a manipular ciertas herramientas de administración. CGI, Common Gateway Interface, es una solución que se está utilizando más para la creación de interfaces web de DBMS. Entre las ventajas de la programación CGI destaca la sencillez, ya que es muy fácil de entender, además de ser un lenguaje de programación independiente, ya que los escritos CGI pueden elaborarse en varios lenguajes. También es un estándar para usarse en todos los servidores web y funcionar bajo una arquitectura independiente, ya que ha sido creado para trabajar con cualquier arquitectura de servidor web. Como la aplicación CGI se encuentra funcionando de forma independiente, no pone en peligro al servidor en cuanto al cumplimiento de todas las tareas que éste se encuentre realizando por acceso al estado interno del mismo, pero el CGI presenta cierta desventaja en su eficiencia debido al que el servidor web tiene que cargar el programa CGI y conectar y desconectar la base de datos cada vez que se recibe una requisición.
Además, no existe un registro del estado del servidor, sino que todo hay que hacerlo manualmente. Como que no conviene eso, ¿no? ¿Verdad que no? No. Todo hay que hacerlo manualmente. ISAPI. Te toca, Wilmer. ISAPI. ISAPI es la interfaz propuesta por Microsoft como una alternativa más rápida que CGI y está incluida en el servidor Microsoft Internet Information IS, así como los escritos CGI. Los programas por escrito usando ISAPI habilitan un usuario remoto para ejecutar un programa. Busca información dentro de una base de datos o intercambia información como otro software localizado en el servidor. Denise y después Pedro. Los programas escritos. Pedro, soy yo. Sí, dígame. Comienza entonces. Los programas escritos usando la interfaz ISAPI son complicados, como bibliotecas de enlace dinámico, DLL, Dynamic Link Library, ya que son cargados por el servidor web cuando éste se inicia. Dichos programas se vuelven residentes en memoria, por lo que se ejecutan mucho más rápido que las aplicaciones CGI, debido a que requieren menos tiempo de uso de CPU al no iniciar procesos separados. Pedro. Uno de los programas ISAPI más usados es Deletréalo. el ITT No, PODBC. HTTPODBC. HTTP. Sí, también. Que se usa para enviar o devolver información hacia y desde la base de datos a través de ODBC. Además, ISAPI permite realizar un procesamiento previo de la solicitud y uno posterior Y uno posterior de la respuesta, con lo cual manipula la solicitud respuesta HTTP. Los filtros ISAPI pueden utilizarse para aplicaciones tales como autenticación a apertura de sesión, porque ahí decía información hacia y desde. ¿A dónde? Estaba mal, no llevaba un punto, una coma, qué sé yo. No, porque ahí está la I te lo está enlazando. Y o devolver información hacia y desde la base de datos. Ahí era. ¿O dónde era? Porque si está mal lo arreglamos. Okay. No hay problema con eso. Ustedes saben que si está mal yo no. No es ahí que yo pensaba que me confundí porque decía Asia. Yo te pongo a leer, porque tú tienes que leer mucho para aflojarte y eliminar ese chin de tartamudez que tú tienes. NSPI o NSPI, algo así. Es la API propuesta por Netscape para extender la funcionalidad de sus servidores. DBI, Perl. Perl es uno de los lenguajes más utilizados para programación en la web y proporciona su propia interfaz de acceso a datos, llamado DBI, Database Interface. Es especialmente utilizado bajo plataformas Linux y Unix, solucionando las complejidades de ODBC en estos sistemas. DBI o DBI actúa como una abstracción para un conjunto de módulos DVD o Database Driver
cada módulo DVD actúa como manejador de un sistema gestor de base de datos distinto. Existen módulos para prácticamente cualquier SGBD, Oracle, Informix, MySQL, etc. Y puentes hacia otras tecnologías como ADO y JDBC. Ahora sí, yo le puse una tareita, le puse una en desarrollo de aplicaciones, le puse otra en administración de base de datos. Súper fácil, que ustedes se comen eso. Háganse esa tareita y con Dios por delante. Hablamos el lunes. Ok, profe. Cuídense por ahí. Ok. Pedro, no deje que la luz se te vaya. Igual. Bájala. Oíste, sigan viendo su serie ahí. Ok.